¿Alguna vez sentiste que la humillación que viviste fue demasiado grande como para tener un propósito? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios permite que aquellos que lo aman pasen por temporadas de vergüenza, desprecio y puertas cerradas? Y si te dijera que esas humillaciones no son señales de abandono, sino llaves escondidas que Dios ha colocado en tu camino para abrirte puertas que otros no podrán atravesar jamás. Y si te dijera que ese momento en que te quebraste frente a otros, cuando sentiste que tu dignidad se desmoronaba, no fue tu final, sino el taller secreto donde Dios estaba forjando su gloria a través de ti. Lo que hoy consideras una herida vergonzosa, mañana será tu púlpito. Lo que hoy te causa lágrimas, mañana será el canal por donde correrá el aceite de la unción. Porque Dios no desperdicia las lágrimas de los humillados. Él las transforma en testimonios que estremecen el infierno y levantan a los que están caídos. Este video no es casualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque el cielo tiene algo urgente que revelarte. Hay un propósito escondido detrás de cada humillación que has vivido, y está a punto de salir a la luz. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio que muchos no entienden. Como Dios, en su infinita sabiduría, te prepara en la oscuridad mientras otros te rechazan para luego exhibir su poder en ti cuando menos lo esperas. Vamos a descubrir cómo el mismo Dios que permitió que fueras deshonrado te va a usar como voz profética, como vaso elegido, como señal viva de su poder transformador. Reflexión filosófica. El alma humana asocia la humillación con fracaso, pero el cielo la asocia con fertilidad, porque donde el orgullo muere, allí nace la autoridad de los mansos. Y hay una pregunta que debes hacerte hoy. ¿Qué estás perdiendo por interpretar tus humillaciones como maldiciones y no como procesos divinos? Hoy vamos a desarmar esa mentira. Hoy vas a entender el secreto que muchos ignoran. Los que más han sido avergonzados son los que más pueden ser usados. En este estudio vas a descubrir cómo Dios usó a personajes humillados para transformar generaciones, cómo la vergüenza fue el camino hacia el trono, cómo el dolor se convirtió en plataforma de gloria. Vas a ver la historia con otros ojos. Vas a entender por qué lloraste, por qué fuiste traicionado, por qué te cerraron puertas. Y lo más importante, vas a entender cómo Dios está usando todo eso para levantar un ministerio en ti. Promesas de este estudio. Vas a recibir sanidad interior. Vas a comprender por qué tu proceso ha sido tan duro. Vas a identificar cómo Dios está activando un llamado específico a través de lo que otros despreciaron. Y vas a salir de este video con una nueva percepción espiritual de ti mismo, de tu historia y de tu propósito. Pero ahora, escúchame con atención. Estás delante de dos caminos espirituales en este momento. Si te suscribes a este canal con fe, como un acto de compromiso con tu proceso, algo maravilloso puede comenzar a acontecer en tu vida. Tal vez no lo veas de inmediato, pero al tomar esa decisión hoy, estarás sellando este mensaje en tu alma y el cielo lo sabrá. Pero si decides ignorarlo, si no te suscribes, si cierras este video sin compromiso, no te sorprendas si la vida sigue igual, o incluso si algo muy oscuro viene a tocar tus puertas. Porque cuando Dios habla, ignorar su voz tiene consecuencias. Esta puede ser una de esas veces donde tu obediencia es la línea que separa lo que te destruye de lo que te levanta. Comenta ahora la frase paz en Cristo como señal de tu fe. Dale un me gusta, porque así estarás ayudando a que otros oídos heridos escuchen esta palabra que puede salvarles la vida. Suscríbete con convicción. Sé parte de este canal que ha sido refugio, consuelo y altar para miles. Tú no estás aquí por casualidad. Hay un propósito.
Este contenido sostiene a muchos que no tienen una iglesia cerca, y Dios puede estar usándote como canal de bendición. Reflexiona por un momento. Así como Jesús fue humillado públicamente antes de ser glorificado, así también tú estás siendo procesado por el mismo Padre. ¿Te vas a alejar ahora o vas a quedarte hasta el final, donde está escondida la respuesta que tanto has estado buscando? La penúltima enseñanza de hoy puede tener la clave que desbloquee una bendición específica para tu vida. Por eso te animo a que no saltes nada. Quédate hasta el final. Este no es solo un video, es una cita divina, es una visita del Espíritu Santo, es un abrazo celestial que llega justo cuando pensabas rendirte. Así que prepárate. Vamos a caminar juntos por un sendero de revelación, dolor, sanidad y propósito. Dios te va a hablar como nunca antes, y lo hará usando tu historia más humillante. José, el soñador humillado, que fue exaltado en lo secreto. La historia de José, hijo de Jacob, es una de las narrativas más poderosas sobre cómo la humillación puede ser la plataforma invisible para la exaltación divina. Desde el principio, José fue despreciado por sus hermanos por tener algo que ellos no entendían: sueños nacidos del cielo. Pero lo que pocos comprenden es que cada etapa de humillación que vivió José fue orquestada por Dios para capacitarlo, purificarlo y posicionarlo. José no fue vendido por casualidad. Fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo, y más tarde humillado injustamente por la esposa de Potifar. Encerrado en prisión, olvidado, despreciado, silenciado. Pero detrás de cada lágrima y cada injusticia, Dios estaba escribiendo una historia de gobierno y redención. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Todo, porque como José, tú también has tenido sueños. Tú también fuiste despreciado, no por tus errores, sino por el brillo de tu llamado. Tú también fuiste vendido, no por monedas, sino por palabras que te traicionaron. Tú también fuiste encerrado, no entre muros físicos, sino en cárceles emocionales, espirituales, internas. Y hoy Dios te dice: estoy permitiendo que vivas la humillación, porque es en ese valle donde te estoy enseñando a interpretar los sueños. No puedes gobernar si no sabes lo que es servir en la oscuridad. No puedes sostener coronas si no has aprendido a sostener cadenas. No puedes dar pan a las multitudes si antes no fuiste tú quien tuvo hambre. ¿Recuerdas que José fue olvidado en prisión 2 años enteros, ignorado por el copero al que ayudó? Y sin embargo, cuando llegó el tiempo perfecto, Dios provocó un sueño en Faraón que solo José podía interpretar. Porque cuando tu preparación viene de la humillación, tu revelación será única y ningún otro podrá ocupar tu lugar. Hoy el Espíritu Santo te recuerda: tu humillación no es tu final, es tu capacitación. No estás siendo aplastado por el mundo, estás siendo escondido por Dios. Estás siendo afinado como un violín caro que solo será tocado por manos santas en un momento divino. Cada lágrima que derramaste en soledad, cada no que recibiste, cada persona que te dio la espalda, estaba ayudando a formar en ti el carácter que sostendrá tu promoción. Porque el problema nunca es llegar al palacio. El verdadero peligro es llegar sin estar preparado. José fue exaltado porque supo sostener la unción en medio del quebranto. Y tú, si sigues siendo fiel en la prisión, si no dejas de creer en el Dios de tus sueños, si no permites que la amargura te contamine, verás a los mismos que te humillaron ser testigos de tu exaltación. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ves? Lo que te hicieron con intención de destruirte, Dios lo está usando para salvar a otros. Tu humillación tiene propósito. Tu historia tiene poder.
Tu proceso no es castigo, es plataforma. Hay una unción reservada para los humillados, una gloria que no se obtiene por talento, sino por llanto. Y esa es la unción que está cayendo sobre ti hoy, la unción de José, la unción del que fue vendido, pero terminó gobernando. Levanta tu fe, porque viene un tiempo donde interpretarás sueños ajenos, sanarás heridas con tus palabras y multiplicarás lo que antes te faltaba. Los que te rechazaron no podrán ignorarte cuando Dios te ponga en evidencia, y no será por venganza, será por cumplimiento. Ana, la mujer humillada que dio a luz una generación profética. Hay un tipo de humillación que no viene de los enemigos, sino de los que te rodean en lo cotidiano, de aquellos que sonríen por fuera mientras silenciosamente te desprecian por dentro. Esa fue la herida de Ana, la esposa de Elcana, una mujer estéril en una cultura donde la esterilidad era vista como una maldición. A diferencia de José, que fue humillado por sus hermanos y enemigos visibles, Ana fue humillada día tras día por Penina, su rival dentro del mismo hogar, mientras convivía con el dolor en silencio, cargando en el alma una vergüenza íntima que solo Dios conocía en profundidad. La Biblia dice que Penina la irritaba constantemente para hacerla enojar, provocándola de forma cruel, recordándole lo que no tenía, restregándole en la cara su aparente fracaso. ¿Te suena familiar? Porque quizás tú también tienes una Penina en tu vida, una voz que te confronta con lo que todavía no has logrado, con los sueños que no has cumplido, con las promesas que aún no ves materializadas. Tal vez esa voz no tiene nombre, pero vive en tu mente y se disfraza de culpa, de frustración, de sensación de insuficiencia. Pero escucha bien esto, Dios no se olvidó de Ana y tampoco se ha olvidado de ti. El cielo puede parecer en silencio, pero está observando cada lágrima que se desliza sin ruido sobre tu rostro. Está registrando cada palabra que no pudiste pronunciar por la angustia. Porque en el lenguaje de Dios las lágrimas tienen voz. La humillación que no contaste, Él la escuchó. El clamor que ni tú entendías, Él lo interpretó. Y así como Ana, estás a punto de parir algo que no será simplemente una respuesta, sino un legado. Porque cuando Ana fue al templo y derramó su alma en oración, no pidió un hijo solo para sí, sino que le prometió a Dios que ese hijo sería un instrumento santo. Fue entonces, en medio de esa oración dolorosa, que el Señor le respondió. Y lo hizo no cuando ella estaba fuerte, sino cuando ya no podía más. No cuando su entorno mejoró, sino cuando su humillación estaba en su punto más alto. ¡Qué gran paradoja del reino! Dios espera que tu humillación llegue al máximo para manifestar su gracia. ¿Por qué? Porque en el punto más bajo de la dignidad humana se activa el punto más alto de la intervención divina. Es en ese quebranto absoluto donde no hay espacio para la soberbia, donde la fe se vuelve pura y donde el alma se rinde de verdad. El hijo que Ana concibió fue nada más y nada menos que Samuel, el profeta que ungió reyes, el hombre que escuchaba la voz de Dios desde niño, el que transformó una nación. Pero ese Samuel no fue fruto de una pareja feliz, ni de un matrimonio bendecido por todos. Fue el fruto de la humillación, del clamor, del ayuno, del rechazo y del llanto en soledad. El vientre de Ana fue un altar donde Dios depositó una promesa que estremecería la historia. Así como tú, que estás viendo este video, tal vez ya has clamado una y otra vez, sin resultado aparente. Quizás tus oraciones han parecido inútiles, pero Dios te dice hoy, no estás clamando en vano. Tu dolor no es estéril, tu humillación está gestando algo eterno. Mientras el mundo te llama fracasado, el cielo te llama fértil.
Mientras los hombres ven una mujer humillada, Dios ve una madre de profetas. Lo que Ana vivió no fue una historia de dolor, sino una estrategia celestial. Y lo mismo está pasando contigo. Dios ha permitido que seas avergonzado por un tiempo, no para destruirte, sino para limpiar tu vientre espiritual y prepararte para concebir algo que cambiará la historia. Muchos de los que te señalaron no entenderán lo que Dios está haciendo contigo, porque ellos te conocen por tu pasado, pero Dios te está formando por tu propósito. Ellos te miden por lo que aún no has logrado, pero el cielo ya vio lo que vas a parir. Hoy el Espíritu Santo viene a decirte, no estás sola, no estás solo. Yo vi tu humillación y ahora estoy abriendo tu matriz espiritual. Voy a llenarte de una promesa viva. Vas a dar a luz a algo que no será solo para ti, sino para las generaciones. Y el día que Samuel nació, Ana no solo fue vindicada, fue recordada por todos. Su nombre fue inmortalizado. Porque cuando la gloria de Dios viene sobre los humillados, no los restaura solamente, los eleva a lugares que nadie puede derribar. Así que hoy, si estás siendo humillado, ignorado, despreciado o subestimado, sonríe, porque estás en el mismo lugar donde comenzó Ana, donde comenzó Samuel, donde comienza el cumplimiento. Moisés, el humillado que huyó, para ser hallado por Dios en el desierto. Cuando pensamos en Moisés, muchos lo imaginan como el gran libertador de Israel, el hombre que extendió su vara sobre el Mar Rojo y lo vio abrirse, el profeta que habló cara a cara con Dios, el mediador del pacto que entregó los mandamientos en el Sinaí. Pero lo que pocos recuerdan es que antes de ser exaltado como instrumento poderoso, Moisés fue humillado hasta el polvo de la tierra. Moisés fue criado como príncipe, vestido con honra, rodeado de privilegios, educado en la sabiduría de Egipto, mimado por los lujos del palacio. Pero un día, en un arrebato de justicia, mató a un egipcio, y ese error lo condenó al exilio. El pueblo que debía admirarlo lo rechazó. El sistema que lo formó lo persiguió. Su destino aparente se convirtió en ruina, y su imagen gloriosa cayó por tierra. Y así comenzó el primer desierto de Moisés, no un desierto de arena, sino un desierto del alma. Un lugar de anonimato, donde dejó de ser príncipe y comenzó a ser pastor de ovejas, donde ya nadie pronunciaba su nombre con honra, donde no había multitudes aplaudiendo ni tronos esperándolo, sino silencio, aislamiento, olvido y una lucha interna contra su propio pasado. ¿Te das cuenta? Moisés vivió el tipo de humillación que muchos no soportan. El descenso de la cima al anonimato, la pérdida de la identidad, el peso de la culpa, la sensación de haber arruinado su propósito para siempre. ¿Y sabes qué? Quizás tú también has pasado por ese tipo de caída. Quizás también fuiste elogiado un día y ahora solo escuchas el eco de tu silencio. Quizás antes te sentías útil y ahora te ves inútil. Quizás antes todos esperaban algo de ti, y ahora no esperan nada, ni tú mismo. Pero allí, en ese desierto donde Moisés creyó que Dios ya no le hablaría, donde su corazón fue triturado por el arrepentimiento, fue allí donde el Señor lo sorprendió con una zarza ardiendo. Allí, donde no había púlpitos ni altares, donde no había multitudes ni micrófonos, Dios lo visitó con fuego santo. Allí, donde el hombre pensó que se había cancelado su llamado, Dios reactivó su destino con voz de eternidad. Porque así es nuestro Dios. Él busca a los quebrantados. Él llama a los humillados. Él levanta a los que ya no tienen fuerza ni reputación. Y le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Lo ves? El mismo polvo que cubría sus sandalias por años, ahora era tierra santa, porque Dios estaba allí. Tal vez te has sentido así,
cubierto de polvo, sin dirección, pastoreando cosas pequeñas, viviendo lejos de tu propósito, sintiendo que fracasaste. Pero hoy el Espíritu Santo te declara, con poder: estás en tierra santa, yo he visto tu humillación y te he escogido no a pesar de ella, sino por medio de ella. Dios no llama a los que lo tienen todo resuelto. Él llama a los que han perdido todo y que por eso están listos para depender solo de Él. Moisés fue humillado para ser usado, fue rechazado para ser reenviado, fue quebrantado para ser portador de gloria. Escucha esto en tu espíritu. El desierto no fue tu castigo, fue tu sala de entrenamiento. El silencio no fue tu abandono. Fue el momento en que Dios te estaba desintoxicando de tu ego, tus planes, tu visión limitada. Porque si Moisés no hubiera sido humillado, nunca habrías sido moldeado. Y si tú no hubieras sido herido, nunca habrías aprendido a oír su voz. Es por eso que el Espíritu de Dios te hace llegar hasta aquí. Porque el mismo fuego que ardió en el Horeb quiere arder ahora en tu corazón. Dios no ha terminado contigo. Tu pasado no cancela tu llamado. La voz que te humilló no tiene poder sobre ti. El que te llama desde la zarza es más fuerte que el que te acusó desde Egipto. Prepárate para caminar sin calzado por la tierra que antes despreciabas. Prepárate para hablar en nombre del Dios que te levantó en el desierto. Prepárate para volver a Egipto, no como esclavo del sistema, sino como profeta del cielo. Porque sí, tú también serás enviado a libertar a otros. Y los que antes se burlaron de ti verán con sus propios ojos cómo el Dios de la zarza te respalda con fuego. Pedro, el discípulo humillado por su negación, restaurado por la gracia entre todas las escenas dolorosas que rodearon la pasión de Cristo, hay una que resuena con particular fuerza en el alma de los que alguna vez fallaron: la negación de Pedro. Pedro el valiente, el impulsivo, el que caminó sobre las aguas, el que confesó que Jesús era el Mesías cuando otros aún dudaban. Fue el mismo que frente al miedo y la presión negó 3 veces haber conocido a su maestro. Aquella noche fría, en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado y golpeado dentro, Pedro era confrontado por una criada, por testigos casuales. Y en cada ocasión negó, mintió, evadió, hasta maldijo para proteger su imagen. Y entonces, como una daga directa al alma, el gallo cantó. Y los ojos de Jesús, sí, esos ojos que habían visto multitudes, milagros y montes transfigurados, se cruzaron con los de Pedro. Pedro no necesitó palabras. No hubo reproche, no hubo acusación. Solo una mirada que lo desarmó por completo. En ese momento, el alma de Pedro se derrumbó. Todo su coraje desapareció. Toda su fuerza se convirtió en polvo. El hombre fuerte se quebró por dentro. Y salió, dice la Escritura, y lloró amargamente. Esta es la humillación que solo los valientes conocen, la de fallarle a aquel que más amas. No es el fracaso público el que más duele. Es el dolor íntimo de saber que traicionaste la confianza del cielo. Es la vergüenza de haber prometido fidelidad y haber corrido. Es el peso de saber que lo negaste justo cuando Él más te necesitaba. Y quizás tú también has estado allí. Quizás no negaste con palabras, pero lo hiciste con actitudes. Tal vez no dijiste "no lo conozco", pero tus decisiones lo desmintieron. Quizás te alejaste, retrocediste, lo traicionaste con tus silencios. Y ahora vives con ese eco en el corazón, el canto del gallo que te recuerda tu error. Pero escucha esta verdad, que el infierno no quiere que descubras. Pedro fue restaurado. Y no solo restaurado, fue usado poderosamente. Jesús resucitado no lo buscó para condenarlo, lo buscó para sanarlo. En la orilla del mar, mientras Pedro pescaba, como si quisiera volver a su antigua vida, Jesús se le apareció y le preparó desayuno.
No lo enfrentó con gritos ni con reproches. Le hizo 3 preguntas. ¿Me amas? Una por cada negación. Y con cada afirmación de amor, Jesús borró una herida. ¡Qué mensaje glorioso para el que ha sido humillado por sus propios errores! Jesús no desechó a Pedro, no le dijo, «Te lo advertí», le dijo, «Apacienta mis ovejas». Es decir, te vuelvo a confiar mi rebaño, te vuelvo a confiar mi propósito, te vuelvo a confiar mi reino. ¿Lo entiendes ahora? Dios no solo restaura, Él reintegra, restituye, reposiciona y vuelve a ungir. Pedro, el que cayó, fue el mismo que predicó el primer mensaje del Evangelio y vio 3,000 almas rendirse a Cristo. Pedro, el que negó, fue el que caminó por las calles y su sombra sanaba enfermos. Pedro, el humillado, se convirtió en roca viva sobre la cual Dios edificó un mover imparable. Y tú, querido oyente que llegaste hasta aquí, debes saber, no importa cuán profundo haya sido tu error, no importa si fuiste tú quien arruinó todo, no importa si lo perdiste todo por tus malas decisiones, Dios no ha cancelado su plan. Tu error no es tu final, tu caída no es tu sentencia, tu negación no te descalifica, porque el que te llamó cuando eras débil, ya sabía que ibas a fallar, y aún así decidió usarte, porque no se trata de que tú seas perfecto, se trata de que su gracia sea glorificada en tus imperfecciones. Y ahora, Él te está mirando de nuevo, tal vez ya no con fuego en los ojos, sino con ternura. Tal vez no te pregunta por tu pasado, sino por tu amor. Y si puedes decirle, «Sí, Señor, tú sabes que te amo», entonces prepárate, porque la restauración viene en camino. Y después de la humillación, viene la comisión. Después del llanto, viene el Pentecostés. David, el rey humillado por su propio pecado y levantado por su quebrantamiento. Cuando hablamos de humillación, no podemos evitar pensar en ese tipo de vergüenza que no viene del ataque externo ni del rechazo de otros, sino de un momento aún más desgarrador. Cuando la humillación nace de nuestros propios errores, cuando somos nosotros mismos quienes, con nuestras decisiones, abrimos la puerta a la caída, al escándalo, al juicio ajeno y al juicio interno. Esa fue la experiencia de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el que venció a Goliat cuando todos temblaban, el que trajo el arca de regreso danzando con toda su alma, y sin embargo, el mismo que cayó en la red de su propia carne. La historia de David con Betsabé no es solo un relato de adulterio, es un retrato del alma humana. Es un espejo donde muchos creyentes se han visto reflejados alguna vez, porque David no cayó en su peor momento, cayó en su momento más glorioso. Ya no estaba huyendo de Saúl, ya no dormía en cuevas, ahora estaba en el palacio, con corona, con sirvientes, con ejército, con trono. Y fue allí, en la comodidad, en el ocio, donde bajó la guardia y dejó que sus ojos fueran dominados por el deseo. Y no solo cometió adulterio, sino que intentó cubrir su pecado con engaño y luego con sangre. Urías, el esposo de Betsabé, murió como víctima de un plan frío y calculado, ejecutado por un rey que había perdido momentáneamente el temor. ¿Y qué vino después? La humillación. Primero el silencio de Dios, después la confrontación profética, y finalmente la caída pública. David, el héroe de Israel, fue expuesto. Su pecado salió a la luz. Su imagen se quebró. Su reinado tambaleó. Y más allá del juicio de la nación, el mayor tormento lo vivió en su interior, porque no hay cadena más pesada que la de la culpa. No hay tormento más profundo que el del alma que sabe que ha herido a su Dios. Pero aquí es donde el cielo nos muestra su mayor revelación. Dios no destruye al que se humilla,
El quebrantamiento de David no fue una estrategia para evitar las consecuencias, fue un clamor del alma, fue una rendición total, fue una confesión sin máscaras. El Salmo 51 no fue escrito desde un púlpito, sino desde las ruinas del alma. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te das cuenta del poder de esa humillación? David no negoció, no culpó a otros, no maquilló el pecado, se desnudó ante Dios, y allí, en esa desnudez espiritual, fue sanado. Y aunque las consecuencias naturales de su pecado vinieron, el Señor no lo desechó, no lo quitó del trono, no revocó su promesa, porque el que se humilla de verdad activa la restauración divina. Esto es lo que debes entender hoy. Tú que estás viendo este video y sientes que has fallado tanto que no puedes ser usado por Dios. Tu pecado no es más fuerte que la sangre de Cristo. Tu error no es más grande que su amor. Tu vergüenza no anula su llamado. Dios no te salvó porque eras perfecto, te salvó porque sabía que ibas a caer, y aún así te eligió, porque Él no edifica su reino sobre el orgullo del hombre, sino sobre el polvo del arrepentimiento. David, después de su humillación, escribió los salmos más poderosos. Sus palabras quebrantadas sanan hasta el día de hoy. Su corazón roto compuso himnos que aún hoy consuelan al alma herida. Porque el poder del quebranto es que convierte tu historia en canción. Tu caída, si es entregada con sinceridad, puede transformarse en un instrumento de restauración para otros. Y Dios le prometió a David que de su linaje vendría el Mesías. ¿Lo entiendes? Jesús nació de una historia que comenzó en el pecado, pero fue redimida por la gracia. El Hijo de Dios se encarnó no en una genealogía perfecta, sino en una marcada por la vergüenza humana y la misericordia divina. Hoy, el Espíritu Santo te pregunta, ¿te atreves a traerle tu humillación, no como una excusa, sino como una ofrenda? ¿Te atreves a llorar, a confesar, a decirle, lávame y seré más blanco que la nieve? Porque si lo haces, te prometo que Él no te rechazará, te sanará, te abrazará y usará tus heridas como puentes de gloria. Job, el justo humillado por pruebas inexplicables, exaltado por su fidelidad sin respuestas, hay una humillación que supera al error personal, al abandono familiar o al juicio público, y es aquella que llega cuando todo en tu vida se derrumba, aun cuando no hiciste nada para merecerlo. Esa humillación que no viene por causa de un pecado, sino por un propósito que tú desconoces. Esa caída al vacío, donde ya no entiendes si estás siendo castigado, probado o simplemente olvidado. Ese fue el caso de Job, el hombre que Dios mismo llamó perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, fue despojado de todo en cuestión de días. Perdió su ganado, su riqueza, sus siervos, sus propiedades, perdió a todos sus hijos y finalmente también perdió la salud. Cubierto de llagas, sentado en ceniza, rascándose con un tiesto, Job no solo enfrentó el dolor físico y emocional, sino también la mirada incrédula de su esposa y la acusación despiadada de sus amigos. No hubo funeral para sus hijos. No hubo palabras de aliento, no hubo consuelo, solo silencio, un silencio pesado, un silencio que no traía paz, sino preguntas. Y mientras su alma gritaba por una respuesta, el cielo parecía callar más fuerte. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué el Altísimo permitiría tanto dolor sobre un hombre justo? ¿Cómo se explican las lágrimas de los inocentes? Aquí es donde muchas almas que están viendo este video se identificarán profundamente, porque tú también has vivido momentos donde todo se desplomó sin explicación, donde la vida se volvió oscura aunque tú seguías orando, donde perdiste cosas, personas, sueños, sin haber hecho nada malo,
Y en ese dolor inexplicable te sentiste humillado por la vida, por el enemigo, por la mirada ajena que sin saber se atrevía a decir, algo habrá hecho. Pero escucha esta verdad gloriosa que Job nos revela con su vida. Dios no siempre explica, pero nunca deja de observar. Él está en el silencio. Él está en las preguntas. Él está en el polvo. Y aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque todo dentro de ti quiera rendirse, Él no ha apartado su mirada de ti. Job no recibió respuestas inmediatas. No vino un ángel a explicarle su prueba. No tuvo un profeta que lo consolara. Solo tuvo su fe desnuda. Y aún así dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego, cuando su cuerpo ya no aguantaba más, cuando su alma ya no tenía fuerzas, gritó desde lo más profundo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué nivel de fe es este? No es una fe emocional. No es una fe basada en milagros visibles. Es una fe forjada en la oscuridad, refinada en la pérdida, nacida en la humillación más brutal. Y por eso es la fe que conmueve el cielo. Es la fe que no necesita ver para creer, ni entender para obedecer. Es la fe que sostiene aunque se desmorone todo. Y esa es la fe que Dios está activando en ti a través de este mensaje. Y al final, cuando el cielo rompió el silencio, Dios no explicó lo sucedido, no se justificó, no pidió disculpas. Le habló a Job desde el torbellino y le reveló su grandeza, porque lo que Job necesitaba no era una respuesta, era una revelación. Y cuando la recibió, su alma fue restaurada, su dignidad fue recompuesta y su bendición fue duplicada. La Biblia dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, y no solo lo sanó, sino que le devolvió todo por doble. Sus hermanos y hermanas volvieron a él. Dios restauró su honra delante de los que lo habían condenado, y le regaló una vejez en paz y una muerte en plenitud. Hoy el Espíritu Santo quiere que sepas, no necesitas entender ahora. Solo necesitas resistir con fidelidad. Tu humillación silenciosa no pasará desapercibida ante el trono. Tu nombre está siendo escrito en el cielo no por lo que lograste, sino por lo que soportaste sin renunciar. Y la recompensa vendrá. Vendrá en forma de restauración, de honra, de vindicación, de legado. No tengas miedo de caminar por este valle oscuro, porque el Dios que permitió la prueba también ha determinado el día de tu restitución, y cuando llegue todos sabrán que no era castigo, era propósito. La mujer samaritana, la humillación escondida en un cántaro, que terminó en un avivamiento a veces. La humillación no es una circunstancia puntual. No es un evento traumático que estalla de repente como un trueno que sacude el alma. Hay humillaciones que se vuelven compañeras de vida, silenciosas, continuas, desgastantes. Son como un peso que uno carga cada día, como un cántaro vacío que uno lleva sin agua, sin sentido, sin esperanza. Y eso era exactamente lo que vivía la mujer samaritana cuando se acercó al pozo de Jacob bajo el sol del mediodía. Una mujer que no iba al pozo con las otras mujeres por la mañana, como era costumbre, porque ya no podía soportar las miradas, porque ya no aguantaba los susurros, porque el juicio del pueblo era peor que la sed. Había tenido 5 maridos, y el que ahora tenía no era suyo, no era una pecadora rebelde. Era una alma rota que buscaba en el amor de los hombres el amor que nunca encontró en su infancia, en su identidad, ni en su interior. Y el dolor más profundo de ella no era su pasado, era el vacío que nadie había logrado llenar. Cada día cargaba su cántaro, y también su vergüenza, y ese día pensó que sería igual que todos, pero ese día Jesús la estaba esperando.
¡Qué gloriosa verdad! Dios no tiene encuentros accidentales, tiene citas divinas. Jesús se sentó junto al pozo, no porque tuviera sed de agua, sino porque tenía sed de su alma, y le pidió de beber. Y ella, sorprendida por su atrevimiento, pues los judíos no hablaban con samaritanos y mucho menos con mujeres, intentó cambiar el tema. Pero Jesús no se distrajo. Fue directo a su corazón, porque cuando Dios quiere sanar, no acaricia la herida, la toca con verdad. Le dijo, «Ve, llama a tu marido», y con esa frase la desarmó. No la humilló públicamente, no la expuso con crueldad, la confrontó con amor, le mostró que la conocía, y aún así no la rechazaba. ¿Y qué pasó luego? Ella, al comprender que estaba frente al Mesías, dejó su cántaro. Sí, su cántaro, ese símbolo de rutina, de carga, de vergüenza. Lo dejó tirado y corrió al pueblo a decir, «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Lo entiendes?» La mujer más humillada del pueblo fue la primera en anunciar públicamente al Salvador. El pozo donde ella iba a esconderse se convirtió en el altar de su llamado. El pasado que la perseguía fue la plataforma de su testimonio. La vergüenza que la silenciaba se volvió el fuego que encendió un avivamiento. La Biblia dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de esa mujer. Ella no tenía escuela rabínica. No tenía reputación, no tenía seguidores, solo tenía una historia rota y un encuentro con la gracia, y eso fue suficiente para ser usada por Dios. Tal vez tú también llegaste hoy a este video con tu cántaro, cansado, desgastado, oculto. Tal vez pensaste que era un día más, pero hoy Jesús te está esperando en el pozo y no te pide explicaciones. Te ofrece agua viva, agua que limpia tu culpa. Agua que borra tu pasado, agua que convierte tu humillación en testimonio. Y si hoy dejas tu cántaro, si sueltas el peso que llevas, vas a volver al lugar donde fuiste herido, pero esta vez con autoridad. Vas a hablar a los que te señalaron y serán tocados por la verdad. Porque cuando Jesús restaura a un humillado, lo convierte en portavoz de su gloria. El pueblo de Israel en el desierto, la humillación colectiva que formó una nación sacerdotal, no hay mayor escuela para el alma que el desierto. Y no hay proceso más profundamente humillante que haber sido sacado por milagro de un lugar de esclavitud, para luego pasar por años de caminata lenta, calor abrasador, escasez, soledad, pruebas constantes y dependencia absoluta de lo invisible. Israel fue sacado de Egipto con brazo extendido y portentos sobrenaturales. Vieron el mar abrirse, al faraón caer, las plagas demostrar quién era el Dios verdadero, y sin embargo, una vez fuera, no fueron llevados directamente a la tierra prometida. Dios los llevó al desierto, al lugar del silencio, al lugar del hambre, al lugar del anonimato, al lugar donde la única voz audible era la del cielo, y a veces ni siquiera esa. Y allí, día tras día, fueron confrontados con su debilidad, con sus dudas, con sus deseos de volver atrás, con sus quejas, con sus limitaciones, con sus hábitos de esclavos, y con la vergüenza de ser un pueblo que había visto milagros, pero que no sabía caminar en obediencia. Fueron humillados delante de las naciones, fueron heridos por sus propias decisiones, fueron probados hasta los huesos. Y a pesar de todo, Dios no los desechó. Él descendía en columna de nube durante el día y en fuego por la noche. Les enviaba maná cuando no había pan, les hacía brotar agua de la roca. Su presencia no los abandonaba, pero tampoco los libraba del proceso, porque el propósito del desierto no era simplemente llevarlos a una tierra, era formar en ellos una identidad
quitarles la mentalidad de esclavos, convertirlos en una nación santa, transformar a los que servían a dioses ajenos en adoradores del único Dios verdadero. El desierto fue su escuela de humillación, pero también su cuna de gloria. ¿Te das cuenta? Dios no tiene prisa cuando quiere formar algo eterno, y por eso permitió que una generación entera muriera sin entrar, porque no es suficiente salir de Egipto. El verdadero milagro es que Egipto salga de ti. Y ese proceso es lento, duele, humilla, pero transforma. Deuteronomio 8:2-3 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová». Este pasaje lo revela con claridad absoluta. Dios los humilló, pero también los alimentó. Dios los probó, pero nunca los abandonó. Dios permitió la escasez, pero siempre proveyó, porque la humillación no fue una maldición, fue una cirugía del alma. Fue un proceso de poda, de formación, de edificación. Fue la manera en que Dios talló en su ADN una dependencia santa, una fe inquebrantable, una obediencia que no depende de lo que ven, sino de lo que Él ha prometido. Y así, como Israel, en el desierto, tú también puedes estar caminando por un terreno seco, sintiendo que Dios ya no habla como antes, que el cielo parece cerrado, que el proceso no acaba, que las promesas parecen lejanas. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: estoy usando tu desierto para hacer de ti una habitación. Estoy usando tu hambre para revelar el pan vivo. Estoy usando tu sed para enseñarte a beber de la roca eterna. No desprecias tu desierto. No maldigas tus días de anonimato. No creas que Dios se olvidó de ti, porque es aquí, en esta tierra seca, donde Él está escribiendo su historia sobre ti. Aquí estás siendo forjado como sacerdote. Aquí estás aprendiendo a caminar no por vista, sino por promesa. Aquí estás dejando de ser esclavo y estás empezando a ser herencia. El pueblo de Israel salió humillado de Egipto, pero entró glorificado a la tierra de Canaán. Y tú también, si perseveras, si te mantienes fiel, si sigues creyendo, si no te dejas llevar por la queja ni por la amargura, verás como el mismo Dios que te permitió caminar por la arena te hará danzar sobre la tierra de tu promesa. Porque el desierto es el preludio, no el epílogo, es el capítulo de formación, no el cierre del libro. Y cuando cruces el Jordán, mirarás hacia atrás y dirás: Él me humilló, pero también me sostuvo, me quebrantó, pero también me formó, me llevó al polvo, pero me coronó con honra. María Magdalena, la mujer que fue humillada por su pasado y elegida para anunciar la resurrección entre las figuras femeninas más impactantes de la palabra de Dios, hay una que sobresale no por su estatus, ni por su linaje, ni por su riqueza, sino por la intensidad de su transformación. María Magdalena, una mujer cuyo nombre quedó ligado para siempre a la restauración más radical y profunda que puede vivir un ser humano. La Escritura nos dice que de ella salieron 7 demonios, 7, un número que no solo habla de cantidad, sino de totalidad, de opresión completa, de una vida totalmente desgarrada, marcada por tormentos que la destrozaban por dentro y que muy probablemente la habían llevado a ser vista por la sociedad como un desecho humano, como una mujer sin valor, como alguien impura, excluida, indeseada. María Magdalena no fue la elegida por los religiosos, fue despreciada por su pasado, por su reputación, por las etiquetas que los demás habían colocado sobre ella. Y, aún así, fue amada profundamente por Jesús. Él no solo la liberó, la restauró, no solo la miró,
le dio un lugar a sus pies, no solo la perdonó, le confió secretos del reino, porque Jesús no escoge como los hombres escogen. Los fariseos buscan dignidad externa, Dios busca rendición interna. Y María Magdalena, a diferencia de muchos discípulos que habían caminado con él, nunca se alejó. Ella estuvo allí cuando todos huyeron. Estuvo a los pies de la cruz cuando la muerte parecía tener la última palabra. Estuvo en el sepulcro cuando la esperanza parecía enterrada. Y por eso fue la primera en ver al resucitado. Sí, una mujer marcada por la humillación del pasado, fue la primera en anunciar la mayor victoria de la historia. Una mujer que había sido esclava de demonios fue enviada a proclamar la resurrección. ¡Qué poderosa imagen de redención! Dios no escondió su historia, no le dijo que callara su pasado, al contrario, lo usó como plataforma para revelar su poder. Y tú que estás escuchando este mensaje, quizás también fuiste humillado por tu historia. Tal vez cometiste errores que aún hoy te persiguen. Tal vez fuiste despreciado por líderes, por iglesias, por personas que se decían espirituales, pero que no entendieron tu proceso. Quizás fuiste condenado con palabras que aún duelen, excluido de llamados, apartado de ministerios, tratado como alguien que ya no tenía nada que ofrecer. Pero hoy, el cielo te habla con ternura y autoridad. Tú eres como María Magdalena. No fuiste elegido por los hombres, pero fuiste visto. Por mí, y lo que otros desecharon, yo lo he ungido para mi gloria. Porque Dios no busca personas con un pasado perfecto, busca corazones completamente entregados, no necesita títulos, no exige currículum espiritual, solo desea una alma rota que diga, aquí estoy, Señor, úsame como tú quieras. Y si tú puedes abrazar hoy tu humillación, si puedes rendir tu historia sin esconderla, si puedes confiarle tu pasado al único que puede redimirlo, entonces estás listo para anunciar al resucitado. Y no solo con palabras, sino con vida, con autoridad, con lágrimas convertidas en fuego. María Magdalena no predicó con teología, predicó con ojos que vieron al Salvador. Y tú también vas a predicar desde el lugar de tu dolor. Vas a ministrar desde tu historia. Vas a testificar con poder, porque nadie puede refutar una vida transformada. Y los que antes te juzgaron, los que se burlaron, los que se alejaron, tendrán que reconocer que Dios te eligió, te libertó y te puso como mensajero de su gloria. No te avergüences de tu pasado, porque es precisamente ahí donde el Señor ha escrito tu testimonio. Y cada herida que un día sangró será una fuente de vida para otros. Tu humillación no será recordada como derrota, sino como la semilla que dio a luz tu llamado. El apóstol Juan, la humillación del exilio que se convirtió en revelación gloriosa. Cuando hablamos de los apóstoles de Jesús, muchos recuerdan a Pedro por su ímpetu, a Pablo por su teología profunda, a Santiago por su liderazgo en Jerusalén. Pero hay uno cuyo camino fue marcado no por la fama ministerial, ni por la autoridad institucional, sino por una fidelidad tan radical y constante que lo llevó a ser el último sobreviviente, el último testigo vivo del Cristo resucitado, y el único que vio con sus propios ojos el cielo abierto. Juan, el discípulo amado. Juan no fue ejecutado como otros. No fue decapitado como Pablo, no fue apedreado como Esteban, no fue crucificado como Pedro. Él fue sentenciado al peor tipo de castigo para un alma sensible y apasionada: el exilio, la soledad, el abandono, la separación total de todo y todos. Fue desterrado a la isla de Patmos, un lugar árido, rocoso, donde se enviaban a prisioneros políticos, rebeldes y considerados peligrosos para el imperio. Y todo por predicar la palabra, por amar a Jesús, por no callar lo que ardía dentro de su pecho. Imagina por un instante esa escena:
Juan, anciano ya, cansado, sin compañeros, sin congregación, sin templo, sin discípulos, sin Biblia impresa, sin redes sociales, sin multitudes, sin púlpito, solo, y humanamente hablando, humillado, aislado como un criminal, condenado a vivir sus últimos días entre piedras, sin reconocimiento, sin voz. Pero lo que los romanos no sabían, lo que el imperio no comprendía, lo que el infierno no sospechaba, era que ese castigo era en realidad una cita con la eternidad, porque en esa isla Juan no vio su final, vio el principio de una gloria jamás revelada. En medio de la humillación del exilio, el cielo se abrió, y Juan vio lo que nadie más había visto. Oyó lo que ningún profeta había escuchado. Entró a dimensiones que sólo el quebrantado puede soportar. Y fue allí, lejos de todo, reducido a la nada, que Dios le entregó el Apocalipsis, la revelación final, el último mensaje, la culminación de la historia, el rostro glorioso del Cordero entronizado. ¿Te das cuenta del poder de esto? La humillación de Juan no apagó su ministerio, lo encendió con fuego eterno. El lugar de su castigo fue el altar de su mayor comunión. El despojo de su entorno se volvió la plataforma de su visión. Porque cuando el mundo te quita todo, y tú sigues adorando, entonces el cielo te lo da todo. Y tú que estás viendo este mensaje, tú que tal vez has sido apartado, aislado, exiliado de relaciones, retirado de espacios donde antes eras valorado, tú que te sientes encerrado en un Patmos emocional, espiritual o ministerial, debes saber algo. Dios no ha terminado contigo. Quizás estás donde estás no por tus errores, sino porque el cielo quiere revelarte algo que solo se puede ver en ese lugar. No todos tienen acceso a ciertas visiones, no todos soportan ciertas dimensiones, solo los que han sido despojados, humillados y permanecen fieles. Juan no dejó de adorar en la isla. Dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Lo ves? Aunque no había templo, Él era el templo. Aunque no había coro, había alabanza. Aunque no había multitud, había presencia. Y cuando se activó su adoración en medio de la soledad, los cielos se abrieron como nunca antes. Esto es lo que muchos no entienden. La humillación no limita tu llamado. Lo concentra, no lo borra, lo purifica, no lo disminuye, lo prepara para mayores dimensiones. Y si tú, en medio de tu exilio, puedes seguir adorando, clamando, esperando, creyendo, escribiendo, orando, escuchando, entonces prepárate, porque el Cordero te hablará. No temas tu isla, no huyas de tu Patmos, porque allí te serán entregadas visiones que cambiarán generaciones. Y cuando salgas, sí, porque saldrás, no volverás igual. Volverás con la gloria en los ojos, volverás con la eternidad en tus palabras, volverás con un mensaje que ni la muerte podrá silenciar. Hoy Dios te dice, yo te tengo en este lugar porque confío en lo que estás a punto de ver. Estoy revelándome a ti como no me revelé a nadie más, porque tu fidelidad en la humillación me ha abierto una puerta en tu espíritu, y desde allí escribirás lo que otros leerán y adorarán. Judas y Pedro, la humillación de la traición y el misterio del perdón que siempre busca restaurar pocas escenas en los evangelios, son tan dramáticamente humanas y a la vez tan divinamente profundas como la noche de la última cena. Allí, en esa atmósfera cargada de unción, donde el pan fue partido, donde el vino fue compartido como símbolo del nuevo pacto, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos con el corazón quebrantado, allí mismo estaban también las semillas de la traición, la negación y la humillación. Y fue en ese mismo lugar donde comenzaron dos caminos distintos, marcados por el dolor de haber fallado, pero con destinos radicalmente opuestos, el camino de Judas
y el camino de Pedro. Judas traicionó al Maestro por 30 piezas de plata, vendió al hombre que caminó con él, que lo amó, que lo incluyó, que nunca lo expuso, que lo cubrió aún sabiendo lo que él planeaba en secreto, y cuando finalmente comprendió lo que había hecho, cuando la culpa lo estranguló por dentro, no corrió a Jesús, corrió al sistema que lo usó, fue a los sacerdotes, tiró las monedas, lloró, gritó, pero no se arrepintió delante del Maestro. Y entonces la humillación fue tan grande que su alma se quebró y eligió la muerte. Sí, Judas se quitó la vida. No porque Jesús lo condenara, sino porque no soportó enfrentar la posibilidad de ser perdonado. Pedro, por otro lado, también traicionó. Lo negó 3 veces, lo juró, lo gritó, lo hizo con miedo, con rabia, con cobardía, y también lloró, también se quebró, también se escondió. Pero cuando el resucitado lo buscó, Pedro permitió ser encontrado. ¿Te das cuenta del misterio aquí? Ambos cayeron. Ambos fueron humillados por su error. Ambos sintieron culpa. Ambos fueron aplastados por el peso de haber fallado al que más amaban. La diferencia no estuvo en el tamaño del pecado, sino en la decisión después de caer. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere susurrarte al oído con voz de restauración. No importa cuán grande haya sido tu traición, tu error, tu caída, tu humillación. Lo que define tu historia no es lo que hiciste mal, sino lo que estás dispuesto a hacer ahora. Porque aunque hayas negado, aunque hayas traicionado, aunque hayas desobedecido, el Maestro sigue esperando con los brazos abiertos. Judas no fue rechazado por Jesús. Fue rechazado por su propia condena interna. Fue víctima de su orgullo. Porque a veces el alma herida se encierra en su propio juicio y prefiere morir antes que aceptar una gracia que parece demasiado escandalosa. Pedro, en cambio, se dejó restaurar. Cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas?, Pedro no se defendió, no argumentó, solo respondió con humildad, con dolor, con verdad. Y fue esa respuesta, esa rendición sin excusas, la que activó su restauración. Y hoy tú también estás frente a esas 2 rutas. Tal vez has caído, tal vez hiciste cosas que te avergüenzan, tal vez nadie lo sabe, o quizás todos lo saben. Tal vez tu humillación fue pública, o tal vez es un infierno secreto que te consume en silencio. Pero hoy Jesús se acerca, no con látigo, no con juicio, no con condenación, con mirada de amor, con pan para compartir, con una pregunta que cambia destinos. ¿Me amas? Porque si tú puedes decirle hoy, sí, Señor, tú sabes que te amo. A pesar de todo, aún te amo. Entonces prepárate, porque Él te devolverá la misión. Te dirá, apacienta mis ovejas. Te pondrá de nuevo en el camino, no porque seas digno, sino porque Él es fiel. Esta es la belleza de la humillación bajo el reino, que donde el mundo ve fracaso, Dios ve plataforma. Donde otros ven traición, Dios ve oportunidad de redención. Y donde tú ves vergüenza, el cielo ve una puerta abierta para la gloria. Pedro negó, pero terminó predicando en Pentecostés. Judas vendió, pero si hubiera vuelto, Jesús lo habría perdonado. Y tú, que estás ahora mismo siendo tocado por estas palabras, debes saber que no hay error tan oscuro que la luz de Cristo no pueda redimir. Así que no te escondas, no huyas, no te excluyas. Jesús sigue escribiendo historias con los caídos que tienen el coraje de volver a levantarse. Ruth, la humillación de ser viuda, extranjera y pobre, que se convirtió en puerta de redención para una nación. Hay humillaciones que no vienen acompañadas de escándalos o tormentas ruidosas. Hay dolores que se instalan en la vida como un silencio constante, como una herida abierta que nadie ve, como un proceso invisible que no tiene nombre, pero que desgasta el alma poco a poco. Y eso fue lo que vivió Ruth, una mujer moabita, extranjera, viuda,
pobre, sin hijos, sin herencia, sin futuro. Una mujer que lo perdió todo y que aún así decidió seguir caminando. Ruth no nació en Israel, no pertenecía al pueblo de Dios. Se casó con un hombre hebreo que murió junto con su cuñado y su suegro. Quedó sola, junto a su suegra, Noemí, otra mujer también rota por el dolor. Ambas se enfrentaban al mismo abismo, el abandono, la viudez, la soledad y el estigma social, porque en aquella cultura una mujer sin marido y sin hijos no valía nada, no era tenida en cuenta, no tenía derechos, era vista como alguien maldita, desechada, olvidada, y aún así, cuando Noemí le dijo, «Regresa a tu pueblo, a tus dioses, a tu gente», Ruth respondió con una de las declaraciones más sublimes que han sido pronunciadas en medio del quebranto. «No me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». ¡Qué decisión tan poderosa! Ruth eligió seguir caminando hacia una tierra que no era suya, hacia un pueblo que la despreciaría, hacia un futuro que no le ofrecía nada garantizado. Solamente por fidelidad y por fe, eligió el camino más difícil, pero el más glorioso. Eligió la humillación voluntaria de ir a recoger espigas detrás de los segadores, con la cabeza baja, bajo el sol, bajo el juicio, bajo la indiferencia. Y fue en ese campo, entre el polvo y la cosecha, donde Dios la miró a través de los ojos de Booz. Sí, Booz no la vio como la extranjera, no la vio como la viuda, no la vio como la que llegó a mendigar. La vio como una mujer de virtud, como una guerrera, como una sembradora silenciosa que no se rindió. Y tal vez tú, como Ruth, has tenido que humillarte en tierra ajena. Quizás te han rechazado por ser diferente. Quizás has servido a otros mientras tu alma lloraba. Quizás has vivido en silencio, trabajando, sirviendo, adorando, sin que nadie notara tu fidelidad. Pero hoy Dios te dice, estoy mirando cómo recoges espigas. Estoy viendo cómo no te quejas mientras sirves. Estoy viendo cómo permaneces de pie aun cuando todo lo has perdido. Y te aseguro, yo tengo preparado algo más grande que lo que perdiste. Ruth no solo fue redimida por Booz, no solo fue honrada con un nuevo hogar, con protección, con propósito. Ella fue injertada en la genealogía de Cristo. La extranjera terminó siendo bisabuela del rey David. La viuda se volvió matriarca del linaje del Mesías. La humillada fue posicionada por Dios en la historia eterna de la redención. ¿Lo entiendes ahora? Tu proceso de humillación no es el fin de tu historia. Es la puerta por la cual el cielo está escribiendo un nuevo capítulo. Y si permaneces, como Ruth, con fidelidad silenciosa, con humildad activa, con fe constante, terminarás viendo cómo lo que parecía ruina era el umbral de tu honra. La clave no fue su fuerza, no fue su belleza, no fue su fama, fue su decisión de permanecer, de no mirar atrás, de seguir creyendo, de no dejarse llevar por la tristeza, y por eso el cielo escribió su nombre en la historia de la promesa. Hoy Dios te está observando, y mientras tú recoges espigas, Él está preparando la cosecha. Mientras tú te humillas, Él está escribiendo tu ascenso. Mientras tú sirves a otros, Él está posicionándote para un propósito que ni siquiera imaginas. Porque tu humillación, si la vives con fe, se convertirá en herencia eterna. Jesús, la humillación más profunda, se convirtió en la exaltación más gloriosa. No hay otra historia en el universo entero que hable con tanta fuerza del poder transformador de la humillación como la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Hijo eterno del Padre, el Verbo que existía antes de la creación, el resplandor de la gloria, el que sostenía todas las cosas con su palabra poderosa.
Decidió voluntariamente despojarse de su gloria para hacerse como uno de nosotros, para nacer en un pesebre y vivir entre los hombres con la humildad de un siervo, el quebranto de un cordero y la ternura de un salvador. Filipenses 2 lo dice, con una claridad estremecedora. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué frase más poderosa y desconcertante! Dios, humillado, el Santo, escupido, el Eterno, desfigurado, el Creador, rechazado por su propia creación. Jesús no fue humillado en secreto, no fue despreciado a puertas cerradas. Su humillación fue pública, brutal, despiadada, expuesta, sangrienta, incomprendida. Fue despojado de su ropa, de su dignidad, de su fuerza física. Fue arrastrado por calles, clavado en un madero, levantado entre dos ladrones, como si fuera uno más, como si fuera un delincuente. Y todo esto, no porque falló, no porque merecía castigo, sino porque decidió cargar la humillación de toda la humanidad para redimirla con su sangre. El cielo se oscureció. La tierra tembló, los discípulos huyeron, el infierno celebró, y aún así, desde la cruz, Jesús pronunció palabras que siguen estremeciendo el alma de millones. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, en el clímax de su humillación, Jesús perdonó. En el punto más bajo de su dolor, Jesús amó. Y al entregar el último suspiro, lo hizo diciendo, consumado es. No dijo terminado, dijo cumplido, pagado, sellado, logrado. Y en ese instante la historia del mundo cambió para siempre, porque lo que parecía derrota fue victoria, lo que parecía debilidad fue poder, lo que parecía final fue principio. Y lo que fue cruz se convirtió en trono, porque 3 días después la tumba no pudo retenerlo, el sello romano no pudo detenerlo, la piedra fue removida, el ángel descendió, y Jesús, el humillado, resucitó como el exaltado, el león de Judá, el rey de reyes, el vencedor invicto de la muerte, del pecado y del infierno. Y esta es la revelación más gloriosa para ti, oyente fiel, alma sedienta, hijo o hija que ha sido humillado por la vida, por el pasado, por las circunstancias o por tus propias decisiones. Jesús no solo sabe lo que es ser humillado, Él transformó la humillación en una corona. Él convirtió la cruz en símbolo de gloria. Y te muestra hoy que no hay humillación que no pueda ser redimida. Te sientes despreciado, Él fue desechado, te han acusado falsamente, Él fue condenado sin culpa, te han arrancado lo más valioso, a Él le quitaron hasta el aliento. ¿Te sientes abandonado? Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay rincón de tu dolor que Él no haya habitado primero. No hay sombra que Él no haya atravesado con su luz. Y no hay humillación que Él no pueda convertir en exaltación. Hoy, si tú decides rendirle tu proceso, tu vergüenza, tu pasado, tus caídas, tus heridas, tus traiciones, tus silencios, tus preguntas, tus fracasos, Él te toma de la mano y te levanta como levantó su propio cuerpo del sepulcro. Y te declara, conmigo morirás al mundo, pero también resucitarás a una vida nueva, porque el mismo Espíritu que lo levantó a Él vive en ti, y lo que comenzó como humillación terminará en gloria, porque en el reino el que se humilla será exaltado, y el que llora será consolado, y el que permanece fiel en medio del escarnio será coronado con honra eterna. El ciego Bartimeo, la humillación de ser ignorado por todos, pero escuchado por Jesús. Hay una forma de humillación que no se grita, no se publica, no se expone con cadenas ni con cruces, pero que golpea el alma con fuerza, día tras día. La humillación de ser ignorado,
ser invisible, ser considerado una carga, un estorbo, un estigma social que debe callar, quedarse al margen, no molestar, no incomodar. Esa era la vida de Bartimeo, un ciego que vivía a la orilla del camino, mendigando compasión de los que pasaban rumbo a Jericó. No tenía nombre reconocido, no tenía seguidores, no tenía amigos importantes, solo tenía su voz y su fe. Una fe tan pura, tan desesperada, tan intensa, que no se dejó intimidar por la humillación que lo rodeaba. Día tras día, Bartimeo se sentaba a mendigar, soportando las miradas de desprecio, los comentarios hirientes, las limosnas lanzadas, con desprecio, los empujones, la soledad, el polvo del camino y la sensación de que Dios se había olvidado de él. Pero algo en su interior no había muerto, la esperanza de que algún día el Mesías pasaría por allí. Y un día, ese día llegó. Jesús pasaba por ese camino, el que sanaba, el que libertaba, el que tocaba a los intocables, el que se detenía donde nadie lo hacía, estaba allí. Y cuando Bartimeo lo supo, gritó con todo el aliento de su alma: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Pero el entorno no lo celebró, no lo animaron. Al contrario, le dijeron que callara. Le ordenaron que se silenciara, que no molestara al maestro, que se quedara en su rincón de siempre. Porque cuando uno vive en humillación, incluso su clamor incomoda a los que prefieren mantener la apariencia. Y aquí está la clave poderosa de esta historia. Bartimeo no se dejó intimidar por la humillación. No permitió que el sistema, que la religión, que la multitud, que la cultura del silencio le robara su milagro. Gritó más fuerte, clamó más alto, rompió el protocolo, desobedeció el ambiente de indiferencia. Y por eso, Jesús se detuvo. ¡Qué frase tan gloriosa! Jesús se detuvo, entre tanta gente, entre tantos pasos, entre tantos rostros. El grito de un humillado detuvo al Rey del cielo, porque el cielo no responde al ruido, responde al clamor, no escucha discursos, escucha corazones. Y cuando Jesús escuchó esa voz rota por años de desprecio, pidió que lo trajeran. Bartimeo se levantó, arrojó su manto, ese manto que representaba su identidad de mendigo, y se acercó. Jesús no lo obligó. No lo tocó sin permiso. Le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» Y Bartimeo, sin rodeos, con el alma desnuda, dijo: «Señor, que recobre la vista». Y en ese instante, la humillación de años se transformó en restauración eterna. No solo fue sanado, fue visto, fue escuchado, fue honrado públicamente. Y lo más hermoso, siguió a Jesús en el camino. No volvió a su rincón, no regresó a mendigar, no se quedó entre los que reciben. Pasó a ser parte de los que caminan con el Maestro. Y tú que estás viendo este video, quizás también te sientes como Bartimeo, a un lado, ignorado, despreciado, descartado, considerado poca cosa. Quizás gritaste, oraste, pediste ayuda y solo recibiste silencios. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice: grita otra vez, no te calles, tu fe no será despreciada, tu clamor no será ignorado, porque estoy pasando por tu camino y me voy a detener por ti. No importa si los hombres te ignoran, si el sistema te empuja, si el mundo te manda a callar, Jesús se detiene cuando oye un corazón humillado clamando con fe. La mujer sorprendida en adulterio. La humillación pública que se transformó en redención silenciosa. La escena es cruel, ruidosa e injusta. Una mujer, probablemente sin tiempo de cubrirse del todo, fue arrastrada, empujada, llevada con violencia hasta el centro de la plaza, no para ser escuchada, no para ser entendida, no para ser restaurada, sino para ser expuesta, humillada y ejecutada. No fue llevada a juicio, fue arrojada al escarnio.
Los fariseos, expertos en la ley pero ciegos de misericordia, la colocaron ante Jesús con la intención de atraparlo, de tenderle una trampa, de usar la vida rota de una mujer como herramienta de condena. Y allí estaba ella, sin palabras, sin defensa, sin esperanza, rodeada de piedras, de gritos, de rostros que no veían su alma, solo su pecado. La Biblia dice que fue sorprendida en el acto de adulterio, pero no menciona al hombre con el que estaba. No se ve al otro culpable, solo a ella, porque el mundo es rápido para señalar a algunos y silencioso para encubrir a otros. Y tú, que estás oyendo esto, tal vez también has vivido esa forma brutal de humillación, la que no busca restaurarte sino destruirte, la que no pregunta, solo acusa, la que no te ve como hijo, sino como escoria, la que se disfraza de justicia, pero está llena de odio, orgullo y deseo de venganza. Y allí, en ese escenario donde todo parecía perdido, Jesús se inclinó, no para recoger piedras, no para alejarse, se inclinó hacia el polvo para escribir con el dedo. ¿Y qué escribía? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús se inclina, las piedras comienzan a caer. Con una sola frase, una frase que perfora el alma, el Maestro desarmó a la multitud. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron, porque nadie pudo sostener la mirada ante la santidad encarnada. Ninguno pudo mantenerse de pie ante el que ve más allá del error y revela el corazón. ¿Y ella? La mujer que todos humillaron con sus ojos, con sus manos, con sus palabras, quedó sola con el único que realmente tenía autoridad para juzgarla. Y fue allí donde Jesús, con ternura firme y mirada redentora, le dijo: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella, tal vez aún temblando, tal vez sin entender cómo seguía viva. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué gloria tan inmensa hay en esas palabras! Jesús no justificó el pecado, no minimizó la verdad, pero levantó a la mujer con misericordia, no con juicio. La restauró sin destruirla, la confrontó sin exponerla más, la perdonó y le dio una nueva oportunidad. Y tú, amado oyente, quizás también sientes el peso de haber sido atrapado, señalado, juzgado, marcado por un pasado que te persigue como sombra y por una culpa que te consume en silencio. Quizás te arrastraron tus propias decisiones, o quizás te empujaron los que dijeron amarte, pero hoy, en medio de esa humillación que parece no tener fin, el mismo Jesús que se inclinó en la arena está delante de ti, y no lo hace para escribir tus errores, lo hace para borrar tu vergüenza. Él te dice hoy: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te arrojaron a esta condena? ¿Dónde están los que se creían con derecho a destruirte? ¿Dónde están si yo estoy aquí contigo? Hoy el cielo no está interesado en repetir tu error. El cielo está decidido a reescribir tu historia. Y si tú puedes mirar a Jesús, si puedes escuchar su voz sobre el ruido de la culpa, si puedes creer que su perdón es más fuerte que tu pasado, entonces la humillación de este día será el testimonio de tu mañana. Serás levantado, serás perdonado y caminarás no como quien fue salvado de milagro, sino como quien fue rescatado por amor. No temas más. No vivas bajo el juicio de otros, no cargues piedras que no te pertenecen. Jesús está contigo, y eso basta. David antes del trono. La humillación del anonimato que lo preparó para el reinado. Cuando se habla de David, muchos piensan de inmediato en el rey guerrero, el salmista profeta, el adorador que derrotó gigantes, el hombre conforme al corazón de Dios.
Pero pocos se detienen a mirar con profundidad el capítulo más largo y más determinante de su vida. Los años de anonimato, de desprecio, de espera, de silencio y de humillación antes del trono. David no nació en la realeza. No fue formado en palacios ni educado entre los grandes. Nació en la parte más baja de la escalera familiar. Era el hijo menor, el que cuidaba las ovejas, el que no estaba presente cuando el profeta Samuel visitó su casa buscando al futuro rey de Israel. Su propio padre ni siquiera lo consideró. Todos sus hermanos pasaron delante del profeta, y nadie pensó que David merecía ser llamado. ¿Puedes imaginar ese nivel de humillación silenciosa? ¿Puedes sentir lo que es ser olvidado en tu propia casa, ignorado por quienes te conocen desde niño, subestimado por los que deberían afirmarte? Pero ahí, entre las ovejas, entre el campo y los lobos, David fue forjado, fue entrenado no con espadas, sino con soledad, no con estrategias humanas, sino con melodías celestiales, no con aplausos, sino con oración, con lágrimas, con espera, con comunión íntima con el Dios que lo veía aun cuando nadie más lo notaba. Porque el Señor no escoge como los hombres escogen. Dios no ve lo que está delante de los ojos. Dios ve el corazón, y fue el corazón de David, no su posición, no su apariencia, no su estatus, lo que lo hizo rey delante del cielo antes de ser coronado por la tierra. Y aún después de ser ungido por Samuel, David no fue llevado inmediatamente al trono. Volvió al campo, volvió a servir, volvió a lo oculto, porque hay una unción que se recibe en lo secreto, pero hay una preparación que solo el anonimato puede perfeccionar. Tal vez tú, que estás leyendo esto, también has vivido ese tipo de humilhação que poucos reconhecem, a humilhação de não ser lembrado. A dor de dar o melhor e não ser visto. A tristeza de ser o último da fila, o ignorado, o esquecido, o que sempre serve, mas nunca é celebrado. Mas hoje o Espírito Santo quer te dizer com fogo e ternura: eu te vi entre as ovelhas, eu te formei no campo, eu ouvi cada canção, eu contei cada lágrima, eu preparei tua alma enquanto ninguém sabia teu nome, e no tempo certo eu te exaltarei. Porque quando Davi chegou ao campo de batalha e viu o gigante afrontando o povo de Deus, ninguém o conhecia, mas o céu já o tinha reconhecido. E quando ele correu para enfrentar Golias, não o fez com armaduras humanas, nem com técnicas emprestadas. O fez com a fé construída na solidão, com a coragem formada nas madrugadas, com a ousadia gerada nos pastos anônimos. E assim será contigo. Quando chegar o momento de enfrentar teus gigantes, não terás medo, porque tua alma já foi treinada na humilhação. Não dependerás de recursos externos, porque já aprendeste a depender só de Deus. E quando te olharem e perguntarem: ¿Quién eres tú para hacer esto? Poderás responder: soy el que fue formado en el campo, el que fue olvidado por los hombres, pero escogido por Dios. A unção que você carrega não nasceu de likes, nem de púlpitos, nem de convites humanos. Nasceu nos momentos em que só Deus estava contigo. E isso ninguém pode tirar, ninguém pode imitar, ninguém pode comprar, ninguém pode impedir. David não foi exaltado porque venceu Golias. Ele venceu Golias porque já havia sido exaltado por Deus no Espírito, mesmo quando o mundo o mantinha escondido. E assim também será contigo. Tua humilhação será tua arma. Tua espera será tua fortaleza. Teu silêncio será tua música. Teu serviço anônimo será teu trono invisível. Porque o Deus que te ungiu no campo vai te levantar diante de todos. E aqueles que não te chamaram verão como Ele mesmo te posicionará. Has llegado al final de este viaje, y si estás leyendo estas líneas ahora es porque algo en tu interior no se rindió,
porque algo en tu espíritu resistió la tentación de apagar este video, de cerrar esta página, de desconectarte del proceso. Y por eso, antes que cualquier palabra más sea pronunciada, quiero felicitarte con todo el peso de la verdad. Eres uno de los pocos que llega hasta el final. Y eso no es casualidad. Eso es señal de resistencia espiritual, de hambre de Dios, de un corazón herido que ha sido atraído por el Espíritu hacia el pozo profundo de revelación. Hoy el cielo ha abierto una carpeta nueva con tu nombre. Una carpeta escrita no con tinta, sino con lágrimas. No con letras humanas, sino con promesas divinas. Una carpeta donde el título no es derrota, ni fracaso, ni rechazo. El título es El llamado se reactiva desde la humillación. Porque este estudio bíblico no fue solo un video más, no fue solo una enseñanza, fue un enfrentamiento con tu historia, un espejo divino que te mostró que tu dolor no fue en vano, que tu pasado, con todas sus grietas, no es basura. Es el barro donde Dios está formando algo glorioso. La vergüenza que sufriste fue real. La traición que viviste fue profunda. La soledad que te abrazó en tantas noches oscuras fue tan densa que pensaste en rendirte. Pero aún estás aquí, y hoy eso se transforma en tu medalla espiritual. Por eso te hago este llamado claro, directo y cargado de eternidad. No puedes volver a ser el mismo, no después de lo que escuchaste, no después de todo lo que el Espíritu te mostró, no después de haber visto en la Escritura el patrón divino. Dios usa a los humillados. Dios forma en el silencio. Dios exalta a los que lloran a escondidas. Dios llama desde el polvo. Dios unge desde el anonimato, Dios restaura desde las ruinas, Dios honra a los que soportaron ser olvidados. Ahora te pido que hagas algo más. Comenta esta frase aquí abajo, como señal de pacto, como testimonio de que tú eres uno de los que llegaron hasta el final, como bandera espiritual que declaras ante el cielo y ante el infierno. Fui humillado, pero Dios me está levantando, para su gloria. Sí, escríbelo con tus manos, decláralo con tu fe, sella con tus dedos lo que tu alma ha recibido. Porque esa frase no es un eslogan, es una profecía que se activa en ti hoy. Además, te invito con amor, pero con autoridad espiritual, a compartir este video con otros. No lo guardes solo para ti, no te conviertas en el recipiente que se queda con el maná. Comparte. Porque este mensaje puede salvar a alguien del abismo, puede consolar a alguien que piensa rendirse, puede rescatar a un Pedro antes del suicidio, puede levantar a una Ruth, a un Bartimeo, a un David escondido entre ovejas. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No lo postergues más, no digas mañana, hazlo ahora mismo. Porque este canal no es entretenimiento, es una herramienta espiritual para los días más oscuros, y tú necesitas estar conectado donde el Espíritu habla sin adornos, sin superficialidades, con verdad, con peso, con Biblia, con restauración. Al suscribirte estás diciendo, estoy caminando hacia la luz, estoy cansado de mensajes vacíos, estoy buscando profundidad, estoy listo para ver lo que Dios hará en mí. Y si ya estás suscrito, te felicito de corazón, porque formas parte de esta comunidad de los rotos, que están siendo sanados para sanar a otros. Finalmente, ahora que llegaste hasta aquí, te pido algo más. Quédate unos minutos en silencio, no apagues la música de fondo, no interrumpas la atmósfera, solo respira, cierra los ojos y comienza a darle gracias a Dios. No por lo que tienes, sino por lo que sobreviviste. No por lo que lograste, sino por lo que Él está haciendo en lo invisible, no por lo que ves, sino por lo que aún no ha sido revelado. Levanta tus manos.
aunque sea en tu mente, eleva tu alma y dile con sinceridad: gracias, Señor, porque aún en mi humillación no dejaste de creer en mí. Nos volveremos a encontrar en el próximo mensaje, donde el Espíritu seguirá confrontando, sanando, restaurando y empoderando a los que fueron humillados, para que ahora caminen como hijos amados. Hasta pronto, alma preciosa. Tu historia no termina en el valle, porque el Dios que estuvo contigo en la humillación será el mismo que te exalta en el monte. Dios no elige a los perfectos. Dios unge a los que lloran en secreto, a los que sirven en lo oculto, a los que no se rinden, aun cuando nadie los aplaude. Si fuiste despreciado por tu pasado, por tu error, por tu debilidad, prepárate, porque Dios va a usar eso mismo para glorificarse. El que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. Tu historia no termina en el suelo. El que te vio caer, te verá levantarte con honra. Te humillaron, te desecharon, y ahora Dios te unge, Padre Santo, Dios Altísimo, Rey de los siglos, amado Pastor de las almas rotas. Hoy me postro ante ti con el corazón abierto y la voz temblorosa para interceder por cada persona que ha llegado hasta aquí con el alma trizada, con la esperanza herida, con la fe apagada, con la dignidad golpeada por las humillaciones que el mundo no ve, pero que el cielo conoce en detalle. Señor, hoy venimos a ti, no como los fuertes, no como los sabios, no como los triunfadores, sino como los rotos, los vencidos, los que han sido desechados, los que cargan el peso de años de silencio, de traiciones, de rechazos, de puertas cerradas, de palabras que desgarraron más que cuchillos, de miradas que juzgaron sin compasión, de gestos que clavaron desprecio donde solo buscábamos amor. Hoy, Padre amado, intercedo por los que han sido humillados en su niñez, por los que fueron ignorados por sus propios padres, por los que crecieron sintiendo que su voz no importaba, que su existencia era un error, que su presencia era una molestia. Intercedo por los que escucharon: nunca vas a lograrlo, nadie te va a amar, no sirves para nada, y esas palabras aún retumban en sus oídos cuando intentan avanzar. Hoy, Señor, cubro en oración a los que fueron humillados, por los que decían amarles, por los que fueron traicionados por sus parejas, abandonados por sus esposos, engañados por los que juraron fidelidad. A ti traigo las lágrimas de las esposas que fueron despreciadas, de los esposos que fueron sustituidos, de los hijos que crecieron viendo cómo el desprecio mataba la mirada de su madre, cómo la humillación transformaba el corazón de su padre en un desierto. Dios mío, también oro por los que fueron humillados por líderes religiosos, por aquellos que llegaron a una iglesia buscando refugio y encontraron juicio, que fueron heridos por quienes predicaban amor y terminaron alejándose de ti, no por falta de fe, sino por las heridas que otros causaron en tu nombre. Padre, mira al que fue excluido, al que fue señalado sin defensa, al que fue empujado al silencio, al que fue tratado como escoria, al que fue juzgado por su pasado sin que nadie entendiera su proceso. Levanta al caído, restaura al despreciado, abraza al rechazado y dile a su corazón: yo no te desecho, yo te levanto con ternura eterna. Espíritu Santo, desciende ahora como aceite sanador sobre cada memoria dolorosa, sobre cada escena traumática que todavía arde, sobre cada herida abierta que sigue sangrando en el alma, sobre cada rincón del corazón donde aún viven la culpa, el miedo, la vergüenza. Camina por los pasillos internos de cada oyente que ha sufrido humillación y susúrrales lo que nadie les ha dicho. Yo estuve allí, yo vi todo, yo no me alejé y aún tengo planes contigo. Hoy, Señor, oramos por los que fueron humillados por su pobreza, por no tener un apellido, por no vestir de marca, por no estudiar en la universidad, por venir de un barrio marginado, por no poder hablar como los otros,
por sentirse siempre fuera de lugar. Te pido que rompas la maldición de inferioridad, que destruyas toda estructura de vergüenza, que les muestres que tu llamado no depende del origen, sino del corazón. Oro por los que fueron humillados en el ministerio, los que sirvieron con amor y fueron olvidados, los que sembraron con lágrimas y nadie reconoció su esfuerzo, los que lo dieron todo en lo oculto y al final solo recibieron puertas cerradas, traición, deshonra. Señor, recompénsales con honra divina. Recuérdales que tú mismo viste cada semilla sembrada en lo secreto, y que no hay lágrima que tú no conviertas en cosecha. Te suplico por los que han sido humillados por sus enfermedades, por sus limitaciones, por sus debilidades, por sus crisis emocionales, por sus trastornos, por su cuerpo, por su rostro. Rompe ahora, Señor, todo espíritu de rechazo y autodesprecio. Hazles ver que no están deformados, sino diseñados a propósito para una misión eterna. Padre eterno, te clamo también por los que se humillaron voluntariamente para seguirte, por los que perdieron amigos por amarte, por los que soportaron burlas por predicar tu palabra, por los que fueron marginados por no seguir la corriente, por los que callaron cuando quisieron gritar y lloraron cuando nadie los vio, todo por serte fiel. Señor, recompensa su obediencia, corónalos con honra, muéstrales que tú nunca olvidas un sacrificio ofrecido con amor. Y ahora, Dios mío, clamo con lágrimas vivas, por el que está al borde del colapso, por el que se siente humillado por sus fracasos, por sus decisiones, por su divorcio, por su aborto, por sus adicciones, por su caída moral. No permitas que se quite la vida. No dejes que crea que su historia terminó. Sella en su espíritu esta verdad. Yo te sigo amando, y aún no he terminado contigo. Te pido por los David que están escondidos entre ovejas, por los José que están en la cárcel esperando ser recordados, por las Ana que lloran en el templo sin palabras, por las mujeres samaritana que siguen buscando agua en pozos equivocados, por los Bartimeos que gritan en los márgenes del camino, por los Pedro que negaron pero aún aman, por los que ya no oran como antes, por los que han perdido la esperanza, por los que piensan que nunca saldrán del polvo. Espíritu de Dios, desciende ahora con viento nuevo, con unción restauradora, con paz que sobrepasa entendimiento, con fuego que consuma toda condenación, toda tristeza estancada, toda frustración paralizante. Declaro en el nombre de Jesús que las cadenas de la humillación se rompen, que el lamento se transforma en danza, que el manto de vergüenza es reemplazado por vestiduras reales, que los que estaban en el muladar son ahora sentados con príncipes, y tú, Señor, tomas cada herida como testimonio, tomas cada lágrima como semilla, tomas cada fracaso como parte del diseño, tomas cada silencio como alabanza muda, y haces todo nuevo. Gracias por usar lo que el mundo desprecia, gracias por llamar a lo que nadie elegiría, gracias por glorificarte en lo que parecía perdido. Gracias por levantar a los que la vida intentó enterrar. Gracias, Jesús, porque fuiste humillado primero, para que ahora podamos caminar en libertad, y porque por tus heridas nuestras almas son sanadas. Amén. Amén y amén. Hoy el cielo te ha revelado una verdad que el infierno ha intentado ocultarte por años. Dios no necesita un escenario perfecto para usarte, solo necesita un corazón rendido que no se ha rendido. Él no escoge los palacios para formar a sus siervos. Él desciende al muladar, al pozo, al campo, a la prisión, y desde allí unge, forma, prepara y envía a los que han sido humillados por la vida, porque donde el hombre dijo, no sirves, Dios susurra, ahí está mi elegido. Donde fuiste ignorado, el cielo anotó tu nombre con tinta indeleble. Donde te arrancaron la dignidad, Dios preparaba la unción.
donde fuiste traicionado, despreciado, olvidado. Dios estaba escondiendo tu aceite para el día de tu activación. Y ahora, después de cada lágrima, cada noche en silencio, cada herida injusta, Dios te dice con firmeza: te voy a usar como nunca imaginaste. Tu historia no será un monumento al dolor, sino una plataforma para mi gloria, porque el mismo Dios que levantó a José desde la cárcel, que tomó a David desde los pastos, que sanó a Pedro después de su negación y que convirtió a una mujer adúltera en mensajera de gracia, es el que hoy te toma de la mano y te dice: no temas, tu humillación ha activado mi respaldo. Ya no mires tus cicatrices como motivos de vergüenza, son marcas de batalla que anuncian tu autoridad. Ya no llores por lo que perdiste, porque en lo que perdiste está escondida tu autoridad. Levántate entonces, no como víctima de lo que viviste, sino como testigo de lo que Dios está por hacer. Que tu caminar no se base en las voces que te señalaron, sino en la voz que te llama, te restaura y te unge con aceite fresco. Que tu oración no nazca del resentimiento, sino de la gratitud por haber sobrevivido a la tormenta que debía destruirte. Y que tu alabanza sea tan fuerte que los que te humillaron tengan que reconocer que Dios te ha exaltado con su propia mano. Camina entonces como alguien que fue escondido para ser revelado en gloria. Camina sin mirar atrás, porque el polvo de tus fracasos será ahora el suelo donde Dios edificará tu legado. Nos encontraremos en la próxima cita divina, donde el Espíritu Santo continuará trayendo revelación sobre tus procesos, sanidad sobre tus heridas y propósito sobre cada lágrima que derramaste en secreto. Y cuando vuelvas a mirar tu pasado, no lo harás con vergüenza, sino con gratitud, porque ahora sabes, Dios te usa a través de las humillaciones, porque solo los quebrantados pueden cargar la gloria. Hasta pronto, vaso de honra forjado en fuego, restaurado por la gracia, marcado por las lágrimas y enviado con poder para testificar que lo que te humilló fue lo que te activó.